Que Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Bueno, vamos a seguir compartiendo algo respecto a la doctrina del Señor que hemos estado viendo los viernes. Pues es tan amplio y son tantos que nunca acabaríamos. Nunca acabaríamos. Pero lo que podamos ver y lo que podamos aprender también, pues ya es una bendición, porque es como en una escuela, se viene a aprender y adoramos, alabamos, pedimos al Señor, pero también venimos a aprender, ¿verdad? Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en Juan 18:36. Juan 18:36. ¿Ya lo tienen? Desde el 35 sabemos que era cuando el Señor estaba enfrentando preguntas de Pilato respecto a Cristo. Y dice así, cuando lo entregaron los judíos a Pilatos, dice así. Vamos a ver, dice, desde el 36. Bueno, le pregunta a Pilatos, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Y así nos pasa, ¿verdad? Mucha gente nos dice cosas de Cristo, que es Dios, que es el Hijo de Dios, el Altísimo, pero esa misma gente no conoce quién es Dios. Dice, ¿o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. Y le pregunta, ¿qué has hecho? ¿Verdad? Pues si era lógico preguntar, ¿qué has hecho? ¿Cuál es la razón o por qué te entregan a mí? Que era el que juzgaba y tenía el poder. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego eres tu rey, pues sí estaba reconociendo. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y se fue. Padre, te damos gracias en esta hora, porque a eso estamos también aquí, en esta tierra, en este mundo, a conocer la verdad, Señor, a saber lo que tú tienes preparado, porque tú eres la verdad y todo lo que tú nos dices, nos revelas y nos enseñas es la verdad. Te damos gracias. Tú has dicho tu palabra es verdad. Te pedimos que en esta hora esta verdad tuya ilumine la mente, el corazón, el entendimiento, nuestra alma hasta lo más profundo y nos liberte, Señor. Porque tú has dicho conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Gracias, gracias por tu iglesia, gracias por tu palabra. En nombre de Jesús, amén. Bueno, quise empezar con este versículo respecto, aunque hoy vamos a ver algo de la doctrina y una parte de la verdad. Lo que es la verdad, lo que es la verdad. Mire, aquí Pilatos le estaba preguntando al Señor cosas que le interesaban a ver si era verdad o no era verdad que él era el rey de los judíos. Él pudo, pues ahora sí que casi reconocer que sí, porque le dijo el Señor, luego tú dices esto, ¿verdad? Él estaba reconociendo en cierta forma que Jesucristo había sido entregado por envidia, por celos, por lo que sea, y que efectivamente él tenía algo especial que no tenían los otros. Y cuando le dice mi reino no es de este mundo, pues le está dando a entender que sí es rey. Pero mire, esa era la verdad y sigue siendo la verdad, ¿o no? Para el mundo esto no es verdad.
Para el mundo, a Jesucristo lo tienen como un iluminado, ¿no? O uno más que tuvo en su tiempo la oportunidad, tantas cosas, tonterías, ¿no? Pero el Señor también es Rey de reyes y Señor de señores. Él es el Rey y como Rey tiene todo el poder, toda la autoridad en todo gobierno, pero no voy a hablar de ese Rey, sino de la verdad. ¿Dijo una mentira o dijo una verdad el Señor? Una verdad, que Él sigue siendo y siempre ha sido Rey de reyes, Señor de señores, ¿verdad? Ahora, aquí, luego al final, le dijo el Señor, dice, yo para esto he venido y para esto he nacido al mundo, para dar testimonio a la verdad, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. El que no es de la verdad, tiene tapadas las orejas, ¿verdad? No puede oír la verdad de Dios, oye las mentiras de Satanás, del mundo y en todo el aspecto. Ahora, aquí lo que quiero hacer alusión a un poquito, la verdad. El Señor le estaba hablando y Pilato dice, ¿qué es la verdad? Dice, claro, en el mundo no hay verdad, hermano. En el mundo no hay verdad. El hombre es mentiroso como Satanás, que es su padre del mundo y de la gente. No puede haber verdad en el mundo, en nada, en ningún aspecto. Pero fíjese que de alguna forma los hombres sí buscan cierta verdad en lo material, en lo económico, cosas terrenales. Ay, sí, nos gusta que nos digan la verdad. Y buscamos la verdad en el sentido físico material, en las cosas materiales, en la ciencia, en la medicina, en todos los aspectos físicos materiales. El hombre busca la verdad. Pero fíjese que el Señor aquí no le estaba hablando de una clase de verdad como el hombre quiere tener o que busca en lo material, en lo físico, en lo carnal, en el humano, sino la verdad espiritual. La verdad que va más allá de lo terrenal, de lo tangible, de lo material, de lo carnal. ¿Me entiende? Y ahí es donde ya no le importa al hombre. El hombre solo busca una cierta verdad física, material, de las cosas materiales y terrenales. Dinero, todo lo que sea, ¿verdad? Pero el Señor le estaba hablando de una verdad espiritual, de una verdad que nada tenía que hacer con lo terrenal. Y Pilato dijo, ¿qué es la verdad? Y se fue. Porque no hay verdad en el mundo. Y Dios no le estaba hablando de esa verdad. Entonces vemos aquí que uno de los puntos que todos los hombres debemos de buscar y de creer, y de hecho se hace, pero en el aspecto físico y material, es la verdad. Es la verdad. De alguna forma, nadie quiere una persona mentirosa, una persona que no es verdadera, ni en sus acciones, ni en nada. Nadie queremos la mentira en ese aspecto. El hombre sí busca la verdad. Uno de los puntos que todos los hombres debemos de buscar es la verdad. Ahora, en el aspecto no solamente físico y material, como el hombre se preocupa que te digan la verdad de esto, del otro, no, sino en el aspecto relación de Dios, en la cuestión espiritual. No es solamente un punto, hermanos, doctrinal. Son muchos puntos doctrinales que son la verdad de Dios. Podemos tener la verdad doctrinal en cierto punto y en otro unas mentirotas todavía de Roma, testigos, mormones o tus propias ideas que no te has sacado de la cabezota, ¿verdad? Entonces, fíjese, esto es lo que todos debemos de creer y buscar la verdad en el aspecto relación de Dios. ¿Quién, en primer lugar, quién es el verdadero Dios? Que de esto desde el principio fue, ¿verdad? Cuando hubo la conversión. ¿Cuántos dioses teníamos cualquiera de nosotros antes de ser cristianos? Como el mundo, ¿verdad? Politeístas. Por todos los lados y las formas, ¿no? ¿Okay? Y lo que tenemos que primeramente, ¿quién es el verdadero Dios? Y una vez que lo sabemos, que el Señor nos revela, que nos damos cuenta que no hay Dios más que uno y que ese único Dios es Jesucristo y el Padre, ¿verdad? Que están Jesucristo está a la diestra de Dios. En fin,
que no hay más Dios, que no hay más mediador que el Jesucristo entre Dios y el hombre, en fin. Cuando nos damos cuenta cuántos dioses tenía usted, santitos, y me mire David, cuántos tenía para ti, ¿verdad? Todo, bueno, ¿y qué tuvimos que hacer? Dijimos, esos no son dioses, son de palo, son de barro, son de burro, digo, de todo, ¿verdad? Pero no eran dioses. Y cuando nos dimos cuenta, ¿qué hicimos con esas cosas? A la basura, quémenlas, tírenlas a la basura, aunque las apreciabas antes, ¿verdad? ¿Quién es el verdadero Dios? Y una vez que lo sabemos, ahora ¿qué hacemos? Es saber, conocer qué dice Él de mí, del hombre. ¿Qué dice Dios de nosotros? Podemos decir de una forma personal, pero general. ¿Qué dice Dios del hombre? Etcétera. No lo que yo digo. Ya sabemos que usted va y le pregunta a una persona y tiene sus propios conceptos, sus propias ideas, como en la obra que están haciendo, ¿verdad? Beto y Josué y ellos, ¿verdad? Todos tienen sus propios conceptos, sus propias ideas. Lo que yo digo, lo que yo creo, pienso, eso no es la verdad. Son cosas, pensamientos del mundo, de la creación, del hombre. ¿Cuántas ideas tiene el hombre respecto a eso? Y que no es la verdad. Y defienden una mentira en ese sentido, ¿verdad? Entonces no es lo que yo digo, creo, pienso del mundo, de la creación y del final que Dios me está hablando, del mundo, de la creación, de la vida eterna. Si hay vida después de esta y si hay, ¿cómo puedo tenerla? Sabemos cuántas mentiras religiosas hay de Roma, que te dicen que hay purgatorio. ¿Qué más dicen? Otros dicen que hay reencarnación. Los mormones, testigos, tienen sus propias teologías o según ellos doctrinas, ¿verdad? De lo que es la muerte, digo, la vida después de la muerte. Bueno, y cuando la confrontamos con la palabra de Dios nos damos cuenta que están mal, que están equivocados. En fin, todo lo que dice la palabra de Dios después de esta vida carnal, todas las verdades de Dios que se conocen a través de la palabra, del Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Entonces nosotros podemos decir, pues ya conozco la verdad que Dios es Jesucristo, que es el Padre, que es el Espíritu, pero cuántas cosas más nos habla el Señor que debemos de aprender, ya que solo Dios verdadero, eterno y Jesucristo nos puede decir y revelar la verdad. Por eso Él dice, yo eso vine y eso nací para dar a conocer la verdad. Pero no es una sola cosa la verdad. Son muchos puntos de la verdad que Dios quiere que conozcamos. La verdad de la vida, el fin de ella. No lo que los hombres creemos, ni las religiones han enseñado, ni la filosofía, ni las familias. Toda la gente que dice, es que a mí mi abuelita, mi abuelito, ni quién sabe quién me enseñó. Y yo eso creo. Y tantas cosas que ni por aquí, papá, son verdad, porque los hombres podemos tener muchas cosas, que más bien los hombres podemos tener muchas cosas que nos interesa conocer aquí en la tierra, leyes físicas de la materia, de lo físico, del mundo y de la carne, pero ¿sabe qué? En relación a la verdad espiritual, a la verdad del reino de los cielos, ya no nos interesa. Al hombre le interesa todo tipo de conocimiento, filosofía, de ciencia y de todo. Y ahí están. Pero ¿qué hay de la verdad, de la vida espiritual, del reino de los cielos, de Dios? Todo lo que Dios nos dice, esta es la verdad de Dios. Tu palabra es verdad, dijo el Señor. ¿Verdad? Entonces nos damos cuenta que nos falta mucho, hermano, mucho. Y nosotros pensamos, ¿verdad? Hermano, es como una escuela. A veces menospreciamos a los viejos. ¿Sabe por qué? Pensamos que los viejos, como Beto, bueno, Josué todavía está medio, o el Carlangas o David, como ya están viejos, sí, ya no pueden hacer cosas físicas. Pero yo les digo una cosa, en lo mental, en lo espiritual, no hay comparación con un joven. Aunque no lo crean. Pero no tenemos competencia, ni necesitamos la competencia.
Nuestra vida se va a desarrollar a través de la verdad de Dios en nuestra vida. No es por nuestros pensamientos, experiencias, creencias, conocimientos, etcétera. La gente tiene una fe basada ¿en qué? En lo terrenal, en lo material, en lo humano, en sus angelitos, en sus, ¿cómo se llama? En sus dioses, en sus vírgenes. Una fe personal o general. Pero, ¿serán esas la verdad? ¿Serán la verdad? ¿Será en cuanto a Dios lo que Dios enseñó y dijo respecto a la verdad? El hombre tiene un conocimiento personal. ¿Qué será de él después de la muerte? Tiene sus propias ideas personales, su vida, su existencia después de la muerte, etcétera. Pero ¿qué dice Dios y qué quiere, qué pide Dios de cada hombre? ¿Lo sabemos? El hombre cree que por hacer ciertos sacrificios y hacer ciertas cosas, ¿verdad?, que ni siquiera es lo que Dios pide, son religiones, costumbres, tradiciones del hombre. Pero ¿qué te pide Dios? Misericordia, justicia, amor, servicio, fe, en fin, ¿qué te pide Dios? ¿Y qué es lo que realmente queremos nosotros? No lo que tú quieras, sino lo que Dios pide y quiere. Ahora fíjate, ¿qué versículo? Primera de Corintios 1. Entonces nuestra finalidad es conocer la verdad, una verdad completa y total, no a medias, hermano, una verdad completamente. Yo creo que, por ejemplo, si todos los que han estudiado una carrera saben que en una carrera el conocimiento, aunque empiece en alguna cosa pequeña, pero va a ir en aumento, va a ir creciendo. Primera de Corintios 1. ¿Desde dónde lo leeremos? Bueno, desde el 1.4 para ir captando. ¿Ya lo entendí? ¿Sí? ¿Cuántas cosas en una escuela, en una profesión se tiene que llegar a conocer? El primer año, el segundo año puedes conocer ciertas cosas, pero eso no es toda la verdad. Estás empezando a conocer ciertas partes de un todo, ¿no es cierto, hermano? Como un doctor y todo. Pero no es el todo todavía. Nosotros como cristianos estamos empezando a conocer, por eso no se jacten en decir, tengo tantos años. ¿Y eso qué? Tendremos millones de años y no conoceremos más que el borde de las cosas de Dios. Y seguiremos conociéndolo eternamente. Dice así, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, esta gracia maravillosa, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Y fíjese que aquí no lo está tomando en el aspecto material económico, riquezas económicas, material, de dinero, de poder, no, espiritual. Todas las riquezas del Señor nos han sido concedidas, en toda palabra y en toda ciencia. Ciencia, conocimiento de la palabra de Dios, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Ese testimonio que Dios ha dado en Cristo de justicia, de salvación, de perdón, de fe, todo el testimonio de Cristo. ¿En quién lo ha confirmado? En nosotros, en su iglesia. Dice, de tal manera que nada os falta en ningún don. Nada os falta en ningún don. ¿Qué clase de don? Espiritual, todo. No todo, que cada quien tenga todos los dones, sino en toda la iglesia Dios ha repartido unos dones acá, otros para acá, otros para allá, ¿verdad? Cada uno tiene un don especial que Dios va a poner en la iglesia para el servicio de el cuerpo, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también confirmará, no os confirmará hasta el fin. Esta es una parte hermosa, ¿verdad? Que así como nos encontró, nos salvó, llenos de pecado, de mundo, nos limpia, nos lava, pero no nos va a dejar así, nos va a confirmar, nos va a seguir fortaleciendo, nos va a seguir formando, creando a la imagen de Dios. Y ya nos olvidó el Señor. No, no te ha olvidado, está trabajando en cada uno de nosotros hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, ¿cuánto nos falta para ser irreprensibles?
Y luego dice, fiel es Dios, aquí voy, este es el versículo, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados, escogidos, a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión, ¿verdad? Comunión con nuestro Señor, con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Mire, dice, fuimos llamados, escogidos a la comunión, ¿con quién? Con su Hijo Jesucristo. Tenemos esa comunión cada uno de nosotros, personal. No importa si fulanito, peranganito no la tiene, tú la tienes. Y tú y yo la buscamos cada día, esa comunión con el Señor a través del Espíritu de la vida de Dios en nosotros. Esa comunión, ¿quién la va a estorbar? El diablo sí viene a querer poner, pero finalmente esa comunión se logra, se sigue formando y fortaleciendo con sus hijos. Siempre hay una comunión entre la familia, ¿sí o no? Entre los padres, los hijos, los padres y toda la familia, pero la principal comunión aquí, como lo está mostrando, es entre Cristo y su iglesia, ¿ok? Sus hijos. Dice aquí, una comunión, una unión con Jesucristo y su iglesia. No, esa comunión se fortalece, se forma a través de una unión con Cristo, pero esa unión se va ¿a qué? A extender ¿a quién? A su iglesia, porque la misma comunión que tiene Beto, que tienen nuestros hermanos en Cristo, la tiene cada uno de nosotros con Cristo. Aunque tú puedas orar más, menos, lo que sea, la comunión tenemos con Cristo, ¿verdad? Todos, y su iglesia, el grupo de gente que tienen a Jesucristo, esa comunión se da con los que hemos sido escogidos, llamados y sido dado la vida espiritual, santificados. Estas gentes que tienen a Cristo como su Dios y como su Rey. Como su Rey. Tú no eres rey, hermano. Yo no soy rey. Quien es rey es Jesucristo, ¿verdad? Como nuestro Salvador, etcétera, el Rey. El Señor dice, ¿se acuerdan que hay unos versículos que dice que mis pensamientos no son qué? ni mis caminos, vuestros caminos, como son más altos que los cielos, y así son los caminos. No pienses que tus pensamientos, ¿verdad?, son los pensamientos de Dios, lo que tú crees, lo que tú piensas. Necesitamos tener la mente de Cristo, necesitamos tener la mente espiritual. Mire el versículo Dios, el 2:10, lo que dice. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos, pero dice en qué, no en el cuerpo, no en la carne, en una misma mente y en un mismo parecer. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de que hay entre vosotros contiendas, divisiones. Pero mire lo que nos pide aquí el Señor, que seamos que estemos unidos, dice, que habléis una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos, una mente y un mismo parecer. Aquí nos está hablando de lo que es parte de nuestro nuevo nacimiento, de nuestra nueva vida, de nuestra nueva relación que tenemos en Cristo y con los hermanos, con la iglesia. Aquí me dice, ¿verdad? Dice, tenemos que entender que para que haya una unión, una comunión entre Dios y su iglesia y cada uno de nosotros, sus hijos, es que tenemos que estar unidos. ¿En qué forma? No carnal, hermano, en la mente, en el corazón, en el pensamiento, en lo que Dios dice que Él es, que nos enseña. ¿Sí? Aquí nos dice que estéis perfectamente, que habléis una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente. Fíjese, ¿qué clase de unión está pidiendo Dios? ¿Usted cree que puede haber esa tipo de unión, comunión, cuando no hay una misma pensamiento, cuando no hay un mismo conocimiento? No.
una unión, comunión entre Dios y su iglesia, los hijos. Dice, ¿verdad? En una parte también, andarán dos juntos, unidos, en comunión, si no estuvieren de acuerdo. Claro que no, nunca, ni en la tierra ni en el mundo, en los matrimonios se dividen y se separan cuando no hay acuerdo, cuando no se puede vivir juntos, dice, mientras no son de un mismo parecer, mente, ¿verdad? Comunión. Si no estuvieren de acuerdo, claro que no. ¿Por qué hay tantas divisiones en las iglesias? ¿Por qué hay tantos pleitos? ¿Por qué hay tantas enemistades? Aquí hemos sufrido tantas divisiones, ¿verdad? A pesar de que lo poquito que hemos escudriñado la palabra de Dios, pero vemos que esas personas no han tenido la mente de Cristo, no han sido verdaderamente llenas del Espíritu, no han conocido la verdad. Bueno, dice, andarán dos juntos. No, si no estamos de acuerdo, si no estuvieren de acuerdo, ¿cómo podemos estar en comunión? ¿En qué comunión Dios nos dice primeramente con Dios y después con su iglesia, con su cuerpo? O sea, ¿qué clase de comunión, unión debe de tener cada uno de nosotros? Primero con Dios y después con iglesias y su cuerpo. Y yo les voy a decir una cosa, Dios sí conoce nuestro pensamiento, nuestro corazón, lo que creemos realmente de Él, de su palabra y lo que no creemos. Aunque no lo manifieste, al que finalmente lo vas a manifestar tarde que temprano. Tus dudas, tus temores, tus mentiras, todo lo vas a manifestar. Pero si Dios sí lo conoce, si no estás de acuerdo con Él, si la palabra no habita en tu corazón, si tu mente sigue todavía almacenando toda cochinada, y todo pensamiento y todo camino del mundo, ¿qué crees que Dios no lo conoce? Claro, claro. ¿Qué tienes que hacer? Que tu mente empiece a ser verdaderamente la mente de Cristo. Y cuando esto sucede, no va a haber división, ni primero de ti con el Señor, ni con la iglesia, ni con el cuerpo de... ¿Sí se entiende eso, verdad? Entonces, ay, ¿cuánto nos falta ahorita? Entonces esa comunión radica en tener un mismo, fíjese, esa comunión, para que tengamos comunión primero con Dios, ¿verdad? A través de su Espíritu Santo y de Cristo, radica en tener un mismo conocimiento, una misma mente. Para que yo tenga comunión, para que yo tenga ese trato, unión con Dios, yo debo tener un mismo conocimiento, pensamiento, mente. Ya no debes seguir pensando tus propias cochinadas, pensamientos canales, que es que yo soy muy espiritual y por eso pienso mejor que fulano. No, todos debemos de tener una misma mente, un mismo conocimiento, un mismo pensamiento. ¿Tú te crees mejor que otro? Estás mal, porque aquí lo que nos va a hacer uno con Cristo es tener el mismo conocimiento, la misma mente, el mismo pensamiento, el mismo deseo de servir, de amar a Dios, no de seguirte amándote a ti mismo. En fin, ya para qué les digo, ¿verdad? Entonces, para que esta unión se lleve a cabo, que no es lo primero que Dios hace, cambiar nuestra mente, empezar a quitar toda la cochinada, nuestros pensamientos y caminos chuecos, para que empezamos a tener comunión con Dios, porque de otra forma no la hay, hermano. No la tienes, te estás engañando, ¿verdad? Una misma mente, un mismo parecer, un mismo parecer. ¿En qué nos tenemos que parecer? No en lo carnal. No, tú no tienes que parecerte a Beto ni a mí. Tan amolados, ¿verdad? Si se parecen a alguno de nosotros. ¿A quién nos tenemos que parecer? A Cristo. ¿Y en qué sentido? No en la carne, ni siquiera lo conocimos, ni sabemos. En la mente, en el corazón, en el sentimiento, en el conocimiento. Entonces, ¿en qué nos tenemos que parecer? Ser iguales al Señor y a su iglesia, a su cuerpo, cada uno de nosotros. Aquí nos está diciendo Pablo, a la misma unidad, conocimiento, pensamiento, creencia, mente. Y en este caso, doctrinal. Vea los relajos y los grandes problemas que hay en todo el mundo, por lo que cada quien piensa doctrinalmente, en lo religioso, en lo político, en lo social, en todas las áreas, ¿verdad?
Y nunca se van a poner de acuerdo hasta que tengan un mismo parecer, hasta que lleguen a un acuerdo. Entonces, ¿me entienden? ¿Y qué creen que en la iglesia? Es lo mismo. ¿En qué nos tenemos que parecer iguales al Señor? Y como nos está diciendo la misma unidadmente, doctrinal. Creer lo mismo. Creer lo mismo. Nos creemos lo mismo, sí, cierto. Casi la mayoría de iglesias, a lo mejor verdaderas, en el aspecto ¿qué? De salvación. Creemos que Cristo es el Hijo de Dios, murió por nosotros. Tenemos ciertas bases doctrinales iguales a todas las denominaciones verdaderas cristianas. No estoy hablando ni romanas, ni testigos, estoy hablando de verdaderas iglesias. Tenemos una base doctrinal o igual o parecida. No hay en eso diferencia. Pero ¿qué hay de tantas cosas? Ya ni les digo, ¿verdad? Pero ustedes ya saben a qué me refiero. A cuántas cuestiones espirituales y bíblicas que Dios nos habla aquí y que el hombre tiene otro pensamiento, otro conocimiento doctrinal diferente, causado por Roma, causada por falsos pastores, causada por quien sea, por tu abuela, tu bisabuela, y por quién más, por todos los que te encuentras en la calle. Es que fulanito dice esto, es que en la tele y ta. Tenemos que tener una mente igual, doctrinal, creer lo mismo en una iglesia local. No vamos a poder creer lo mismo en la iglesia de Estados Unidos, no, pero estamos hablando de una iglesia local. Y para eso es la doctrina, para llegar a tener una misma mente, un mismo parecer, y no empezar a discutir, y sobre todo por cosas vanas, y empiezan las divisiones. Esto lo hemos visto millones de veces, miles de veces, ¿verdad? Por cosas vanas y tan insignificantes, y se hace una división, cuando ni siquiera es un aspecto doctrinal, sino de usos y costumbres. Acuérdate lo que decíamos, ¿no, José? ¿Cómo vamos a recoger la ofrenda? Con un palito, con una, picándole la panza, o como sea. A lo que me refiero, esos no son aspectos doctrinales, y por esa razón se puede hacer una división, y se puede hacer un pleito. ¿Por qué no me hacen caso a lo que yo digo? En fin, ¿verdad? Creer lo mismo en una iglesia local, una unidad espiritual, a través de la doctrina, del Evangelio de Jesucristo. La unidad doctrinal, ahí es donde llegamos, es la verdad. La unidad doctrinal de unas creencias bíblicas por la palabra, el Evangelio de Jesucristo. Ahí es donde, mire, hasta cierto año, vamos a decir, de conocimiento en la palabra de Dios, puede haber cierta unión doctrinal, pero pásele al grado mayor, a la maestría, o a qué más, al doctorado, o acá, ya no hay esa unidad por falta de conocimiento, de estudio, lo que sea. Pero tenemos que llegar a la unidad del Hijo de Dios, de Jesucristo, de la fe. Tenemos que llegar por la misma palabra y por el Espíritu Santo. Por eso digo que los puntos doctrinales son muchísimos, muchísimos. Si nos apegamos, si vamos, por eso le decía, vámonos al libro del fin y vamos a ver que ahí hay tanta diferencia doctrinal, bueno, no, ni siquiera doctrinal, sino de interpretativa, como qué, ¿verdad? Ustedes ya saben a lo que me refiero. En los aspectos también, sábados, domingos, fiestas, esto y lo otro, ¿cuánta diferencia hay? Ya ahí ya no hay acuerdos y ya hay divisiones. Cuando vamos a la palabra, vamos a la verdad, no a lo que yo crea. No es que la denominación fulana le hace así, y eso qué me importa, si no está confirmado en la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, ya voy a ir terminando, perdón. Entonces tenemos que tener esa unidad doctrinal a través de creencias bíblicas por el Evangelio de Jesucristo. El Señor Jesucristo ha dado su palabra, su Evangelio doctrinal, conocimiento de Él, para que seamos una unidad con mente, conocimiento, entendimiento, todo. Juan 17:11, mire lo que dice ahí. Juan 17:11, voy a ir terminando, porque como dice,
como dice Markovich, cuando dice que voy a terminar, todavía me aviento media hora. Voy a procurar no hacerlo. Decía el Señor, ya no estoy en el mundo, mas esto está en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, para que sean uno. Y para llegar a esa unidad necesitamos tener la misma mente, el mismo entendimiento doctrinal, pensar lo que la doctrina dice y desechar tus caminitos. Dice, como nosotros, y luego el versículo 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que me has amado a ellos como también a mí me has amado. Y el 22 dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Usted cree que entre el Padre y el Hijo hay diferencias? ¿Hay desacuerdos? ¿Hay doctrina diferente? ¿Que el Padre cree una cosa y el Hijo otra? No, hay un acuerdo, hay una unidad perfecta. No hay ningún desacuerdo, no hay ninguna... Ya nos damos cuenta que ¿por qué se hacen las divisiones? Por opiniones, por caminos del hombre. Pero cuando nos apegamos a la palabra de Dios, no debe de haber divisiones. Entonces aquí nos ha dado su palabra, su evangelio, doctrina, para que por él seamos una unidad, mente, conocimiento, pensamiento, uno. Hechos 2, 41, 47, son versículos que no sabemos mucho, pero vamos a leerlo para que veamos. Nosotros vemos que en todos hay una gran desunión en todas las religiones. En el judaísmo, si ustedes vieran cuántas sectas, cuántos movimientos hay, y cada uno tiene sus propias doctrinas, conocimientos, en fin. ¿Cómo cree que estaban los judíos cuando vino Cristo? También, como ahorita, en una separación doctrinal terrible, dice desde el 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina. Ellos tuvieron que empezar a enseñar y a conocer doctrina, siendo judíos, siendo maestros de la ley y todo. ¿Qué clase de doctrina? Doctrina de Cristo, ¿me entiendes? Del Evangelio. Empezaron a conocer doctrina. Dice, perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿verdad? En fin, ¿qué tenieron que hacer ellos? ¿Y qué es lo que tenemos? A veces creemos y venimos a las iglesias, nos entregamos al Señor, pero doctrina, ¿qué es eso? ¿Verdad? ¿Para qué me sirve? Para que no tengas división en tu mente, en tu corazón, para que pensemos una misma cosa, para que estemos en acuerdo, no en el acuerdo tuyo, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo quiero. Así somos, hermano. Así somos todos. Y si no se hace lo que yo quiero, luego pongo mi cara de chango, ¿verdad? O de gorila, y cuidado. Ya vemos que cuando alguien se engorila, ¡ay, Dios mío! ¿No es cierto? Bueno, pero ¿por qué se engorilan? Porque no hay acuerdo, porque las cosas son diferentes a lo que quieren. Bueno, ya. Sin haber una misma doctrina, conocimiento del Evangelio, esto produce la unión. La unión produce a través del conocimiento, la doctrina del Evangelio, una verdadera unión entre Jesucristo y en la iglesia y en cada hijo de Dios. Lo que conduce y lleva a la unidad y a la unión es la doctrina, la enseñanza, un mismo conocimiento, mismo parecer. Y al no existir de una forma personal y como iglesia una unidad doctrinal de conocimiento del Evangelio de Jesucristo, lo que va a ocasionar es una división. Siempre, cuando no hay acuerdo, cuando no hay un conocimiento único en una unidad doctrinal, ¿qué va a ocasionar? Una división, pleitos, una desunión
de las personas entre ellos. Y acusaciones, lo primero del pastor y del hermano que enseña y que nada. ¿Por qué? Porque no hay una unión en Cristo doctrinal. Lo único que los une, fíjese, en estas religiones, en estas sectas, en estos grupos, y aún aquí y en cualquier iglesia, si no estamos unidos a través del Espíritu y la doctrina, comprenda, lo único que une al hombre entre ellos es una unión muy débil, superficial, carnal entre ellos. Lo único que une es una unión muy carnal, superficial entre ellos, pero no una unidad espiritual fuerte y verdadera, doctrinal, creencia y fe evangélica. Los puede unir una fe denominacional. Es que yo soy muertista, yo soy bautista, yo soy fulanista y soy peranganista, y eso es lo que te une nada más, pero no te está uniendo una fe doctrinal, lo que crees en Cristo. Sí se entiende, ¿no? Sí se entiende, ¿verdad? Entonces, que no nos una aquí, ¿sabe qué? A ninguno de nosotros, ¿sabe qué? Es que porque somos la iglesia de Cristo. Sí, pero la iglesia de Cristo tiene que tener un mismo mente, una misma doctrina. Y esto es lo único que nos puede mantener las pruebas, las luchas, los tropiezos, la gente que nunca ha renacido y que Dios las pone para hacer tropiezos, para hacer, ¿cómo le dicen? La cizaña. ¿Y cuántos se salen por eso? Pero cuando tu fe está bien firme en Cristo, aunque el diablo esté sentado ahí, no te va a molestar. Digo, no te va a hacer tirar, ¿verdad? Ok, bueno, termino. Lo único que lo une entre ellos es eso. Una fe carnal, una fe doctrinal, una doctrina, una creencia no verdadera. Y ya que la verdadera y única unidad nace de una verdadera o conocimiento doctrinal de Jesucristo, de su Evangelio, no de creencias personales, religiosas o experiencias denominacionales, aparentemente espirituales. La verdadera unidad común, unión espiritual de la iglesia con Cristo y entre el cuerpo, miembros de su iglesia, está hecha a través de la palabra doctrinal de Jesucristo. De la doctrina, hermano, no la menosprecien, no por medios religiosos, ritos, tradiciones, costumbres, aún doctrinas de hombres, ni tampoco manifestaciones carnales, emotivas, experiencias personales atribuidas a los sueños o al Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo me dijo y me reveló y me habló y qué sé yo, experiencias personales, aparentemente espirituales. Pero ¿dónde está la palabra de Dios que te confirma? Ya sabemos que la gente se quiere ser muy espiritual a través de sus propias experiencias, ¿sí? Pero no apoyado en el conocimiento, en la doctrina de Dios. Y si les dices, ¿sabes qué? Tu sueño está, pero quién sabe de dónde y quién te lo dio, ¿verdad? O tu experiencia personal que tuviste, que parece que te salieron alas y empezaste a mover, ya saben de a qué me refiero, ¿no? Todo ese tipo de experiencias que aparentemente son espirituales, ¿no? Pero eso no te van a edificar si no hay doctrina, si no hay enseñanza. ¿Sí se dan cuenta? Bueno, entonces esto es ir terminando con Jesucristo, con su cuerpo, con los miembros. La iglesia está hecha a través de la doctrina de Jesucristo, no por medios religiosos, ritos, tradiciones, doctrinas de hombre, ni experiencias personales. Efesios 4, 1, 6, mire lo que dice ahí, la unidad que hay no es una unidad carnal la que aquí tenemos, hermano, porque en la carne, ¿qué clase de unidad? Si en un matrimonio, si solamente hay una unidad carnal, ¿cuánto dura? Si la carne se hizo vieja, o si pasa X cosa, pero bueno, ya para qué. Así preso por el Señor, ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. 4.1, Efesios 4.
con la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del, no dice de la carne, del Espíritu. Y esa unidad del Espíritu solo se puede guardar a través de la palabra, de la enseñanza doctrinal. La unidad del Espíritu, no por sueños, no por dones, no, sino por la palabra, el Evangelio de Jesucristo. En el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos, ¿sí? Pero esa unidad se forma a través del Espíritu y el Espíritu nos lleva a que nuestra alma se empiece a formar, a crearse en una misma mente, un mismo conocimiento. No me salgas con tus conocimientos personales o del mundo, ¿qué me importa? Eso no me va a ayudar a crecer espiritualmente. La palabra, el Evangelio de Jesucristo, cuando crece en ti, entonces es cuando realmente la vida espiritual también se manifiesta. No es el conocimiento del mundo, es la palabra de Dios que va a crecer, que va a dar vida. ¿Qué da vida? Es el Evangelio, es la palabra, la doctrina, es la que te va a dar vida. No son los sentimientos. Ay, ya sentí muy bonito, hermano. No, pues qué bueno que sentiste bonito, pero eso no te va a dar comunión, no te va con los hermanos, no, la doctrina. Termino, ¿verdad? La unidad del Espíritu a través de la doctrina, el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué nos dice Pablo? Sí es necesario leer esto, los que causan divisiones en las iglesias. Romanos 16, 17. Nos dice, ¿qué nos dice? Entonces, mire, por eso tengamos mucho cuidado, no causar divisiones. Y si las causamos, ¿es por qué? Porque nuestra mente carnal no se está apegando a la doctrina espiritual, a la palabra de Dios. Cuando yo tengo la misma doctrina que tú tienes a través de la palabra, no va a haber diferencias, no va a haber parecer diferente. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. No dice en contra de ti, no dice en contra del pastor, en contra de nadie, en contra de la doctrina. Cuando hay esto, ¿verdad? Pero cuando si no la conocemos, estamos siguiendo al hombre. En todas las divisiones que se han hecho aquí, ¿a quién siguen? ¿A la doctrina o al hombre? Al hombre. ¿Cuántos siguieron a Jorge? ¿Cuántos siguieron a Julián? ¿Cuántos siguieron a tantas divisiones que ha habido? ¿Pero por qué lo siguieron? Por el hombre, por la carne, no por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que los que causan divisiones, ¿sí? Entonces, ¿por qué siguen a los que causan divisiones en vez de seguir la doctrina? Porque nunca fueron salvos, aunque ellos sí se creen salvos. Sí se creen, una persona que causa división hace su iglesita y hace acá su movimentito y empieza a hacerse bien espiritual. Dice la palabra, a eso ya no nos pueden engañar. Por ahí hay muchas divisiones, ¿verdad? ¿Y eso qué? Nosotros vamos a seguir adelante. Bueno, dice, que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha sido ser notoria a todos, una obediencia a la doctrina, a la palabra, no a la persona. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y siempre ha sido así, hermano. Ni para qué les cuento. El que tenga entendimiento, entienda. Y el que no, pues no. Y en Judas 1:17, Judas 1:17, ahí nos vuelve a referir el Señor. Tengan cuidado con las divisiones, porque las divisiones no son de Dios, son de nosotros y de Satanás. Porque ¿quién fue el primer división que hizo? Fue el diablo. Pero vosotros, amados, 1:17,
tener memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían, en el postrer tiempo, y más ahorita que estamos en ese tiempo, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos, no bajo la doctrina. Judas 1:17. Estos son los que causan divisiones, claro, andan en sus malvados deseos, pensamientos, caminos. Y miren lo que dice, los sensuales que no tienen al Espíritu. Y aquí lo está diciendo. Cualquiera que cause una división, aunque se crea tan espiritual y que diga, mire, yo soy el querubín que causó la división en el cielo. No te lo van a decir, pero tú ya lo vas a saber. ¿Quién causó la división en el cielo, Quique? Satanás. Entonces no te va a decir, soy el querubín, ¿no? Aunque parezca, pero no te lo va a decir. Pero tú ya lo debes de saber, que es un querubín chamucado. ¿Dónde voy? Que andarán en sus malvados deseos, los que causan división, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Esa fe manifestada a través de la doctrina de Cristo, porque la fe nace por la palabra. Entonces aquí estamos viendo, tanto Pablo como Judas nos dice, ¿quiénes causan divisiones en la iglesia? En contra de la doctrina, no de la persona, no, y en Judas, pero vosotros edificaos sobre vuestra santísima fe, doctrina evangélica. ¿Qué clase de división causan en las iglesias? Por las doctrinas. Y en 1 de Timoteo 4, 1 y 2, ahí lo vuelve a referir. 1 de Timoteo dice que en los postreros tiempos habrá burladores que andarán. Dice, ¿ya lo tienen? 4.1 dice, pero el Espíritu dice claramente, aquí decíamos una vez, no, Primera de Timoteo, no dice Pablo, no dice, yo Pablo les digo, no, dice el Espíritu, dice claramente. ¿Cómo iba a saber Pablo esto, verdad? El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos finales, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores de a doctrinas de demonios, doctrinas de... Hermano, ¿cuánta doctrina de demonio hay ahorita en el mundo? En el mundo. ¿Qué dice el diablo ecuménico? El ecumenismo, pues. Porque quien está formando el ecumenismo, ¿quién es? El diablo. Esto no lo dice algunas denominaciones, no digo nombres, acá, ¿verdad? ¿Qué dice el diablo ecuménico? Hermanos, no hablen, no enseñen doctrinas. ¿Por qué? ¿Qué dicen, Viole? ¿No enseñen doctrinas? ¿Por qué? Porque ellas nos separan. Porque las doctrinas, claro, nos separan del diablo. ¿O qué quieres seguir pegado al diablo? Nos separan de las religiones falsas, ¿o no es cierto? Pues claro, tenemos que hablar de doctrina porque la doctrina es la que nos une a la iglesia y al que separa de los que no son de Dios. ¿Sí se entiende? Y pues, no hables de doctrina. Tú habla del amor de Dios, que todos nos debemos de amar carnalmente, ¿verdad? Porque no tienen amor de Dios. Porque ellos dicen, ellas nos separan, pero nos separan del diablo y nos unen en Cristo. ¿Qué dicen? Nosotros estamos no unidos, sino hundidos. Ellos dicen, estamos unidos, pero no es unidos, están hundidos, amolados, no unidos en el amor carnal, sentimental de cada hermano. También hundidos ahí, ¿no, David? Pero no unidos. Entonces, ¿qué unidad puedes tener en la carne, hombre? ¿Qué unidad? Nada, ¿verdad? La única unidad, ¿sí se dan cuenta de la importancia de la doctrina? Por eso yo sé que nuestro hermano Josué, Beto, David, Quique, que son hermanos que están aprendiendo más y más doctrina, ¿no? Che,
Man, todos los varones, Carlos, Juanito, ¿cómo se llama? ¿Qué papel le tocó a Juanito? Ya se me olvidó. ¿El qué? El Cristino, ¿verdad? Bueno, todos estamos aprendiendo, hermano. Nadie somos maestros. No, estamos en ese proceso, no se preocupen. Estamos en él, pero sí tenemos que aprender doctrina. Sí, es importante, ¿verdad? ¿Sí se dieron cuenta de la importancia de aprender bien, buena doctrina? ¿Dónde me dice la palabra de Dios que tengo que guardar el domingo, por ejemplo? No es doctrina. Padre, te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, que tú eres santo, bueno, precioso, perdónanos, Señor, sánanos, limpia nuestra mente. Vemos que cuántas cosas tenemos todavía en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, que no hemos limpiado, Señor, que todavía están ahí, Señor, y las consideramos buenas, las consideramos, Señor, que nos van a ayudar. Y no es cierto, solo nos separan, tanto en el matrimonio, Padre, una unidad matrimonial. ¿Cuántas cosas hay que todavía no unen sino separan? En la iglesia, en los trabajos, en todo, Padre. Ayúdanos, Señor. Vemos que la única verdad eres tú y no hay otra verdad. Que tú viniste, Señor, a darnos vida, a unirnos en Cristo Jesús y nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Bendigo a tu iglesia, tu remanente aquí y todas tus iglesias que tienes en el mundo. En el nombre de Jesús. Amén.